¿En qué radica el valor, el peso de la figura del Ayatollah Ali Khamenei como máximo líder iraní para poder entrar en contexto y entender por qué el interés sobre su figura? Bueno, resulta que la historia es relativamente larga. Comienza en 1979, cuando el régimen de los ayatollahs llega al poder, después de haber destronado a Mohammad Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán, el rey de reyes, y se instaura el inicio de la República Islámica de Irán, en un año bastante tumultuoso para el Medio Oriente, porque no solo es la llegada de los ayatolás, sino también la consolidación del poder de Saddam Hussein en Irak y la invasión de la Unión Soviética sobre Afganistán. Ese año pasaron esas tres cosas importantes. Y desde 1979 hasta la fecha, el régimen de los ayatolás, en una primera instancia, los primeros 10 años, estuvieron dirigidos por el Ayatollah Khomeini, y a su muerte el año 1989 asume Ali Khamenei como el sucesor natural que representa el líder supremo dentro del Consejo de los Ayatolás, que son doctores de la ley, son ulemas. Ahí ya hay que hacer una distinción de carácter político-teológico para el Islam chiita. Recordemos que el Islam persa es un 90% de población chiita en el mundo, y el otro 10% restante se ubica en Irak y una parte también importante en el sur del Líbano. Y el Islam chiita cree que, teológicamente hablando, que ellos son los sucesores del primer imán de Ali, el primo del profeta, en el siglo VII después de Cristo, y que producto de la desaparición en el tiempo y el espacio del imán duodecimano, del número 12, en una transición histórica, ellos son los representantes de ese poder místico en la tierra, y según la estructura teológico-política, ellos manifiestan que van a mantenerse en el poder en el régimen del velayato, que es la institucionalidad política que ellos defienden, hasta el retorno del imán duodecimano, y efectivamente mantienen el poder así. Del régimen de los ayatolás jamás se desprende el líder supremo, el Consejo de los Ulemas, la Guardia Revolucionaria Islámica, y mucho más abajo está el presidente de la República de Irán. Por lo tanto, esa estructura política, que es a primera instancia difícil de comprender, es la que mantiene en el poder a un líder supremo, que en este caso es Ali Khamenei, que es un hombre que nació a fines de la década de los 30, en 1939, y que con 85 años se mantiene aún en el poder, administrando política y jurídicamente a la República Islámica de Irán, que hace frente al Estado de Israel en esta nueva guerra del año 2025. Ya lo decíamos, el máximo líder. Queremos entender hasta qué punto Ali Khamenei es el arquitecto realmente del gobierno actual en términos de control militar, pero también judicial y mediático. A ver, como buena estructura autoritaria, no permite una división de poderes. Por lo tanto, el líder supremo, que es el ulema más importante dentro de los ayatolás, que ha sido electo dentro del Consejo de los Ulemas en 1989, luego de la muerte del Ayatollah Khomeini, representa efectivamente el control del poder político, el representante o el representante del poder militar y el poder jurídico y judicial. Ellos no solo administran en el Islam chiita la vida política, sino que también generan derecho, a una diferencia sustancial con el Islam sunita, donde el imán o los doctores de la ley se mantienen distantes de las decisiones políticas. En el caso de la República Islámica de Irán, en la estructura autoritaria que ellos mantienen, el ayatollah o el líder supremo efectivamente mantiene el poder fundamental por sobre todas las otras estructuras del régimen político. El presidente de la República en Irán, que es la única autoridad electa democráticamente, mantiene una jerarquía bastante baja en la orgánica del poder. Por lo tanto, la decisión de ir a la guerra o de llegar a un acuerdo político diplomático, en este caso con Israel o en Estados Unidos, si es que se incorporara al esfuerzo militar, depende exclusivamente de él. Por eso es que se ha discutido tanto respecto a que la amenaza abierta por primera vez en la historia de Estados Unidos respecto a que puede eliminarlo y que saben dónde está, eso puede eventualmente generar una escalada de violencia sin precedentes, a pesar que el régimen al mismo instante está militarmente bastante debilitado. Ahora, para finalizar, quisiéramos saber brevemente, aunque sabemos que es un tema complejo, ¿qué ocurriría en caso de que en efecto el ayatolá fuera asesinado por fuego israelí o estadounidense? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Podría de alguna manera abrir las puertas a un conflicto aún mayor, sabiendo el peso que bien nos has explicado?
Sí, es una posibilidad cierta. En la circunstancia en que el Ayatollah Khamenei muriera producto de una ofensiva israelí o estadounidense o de algún actor internacional de otro tipo, lo que eventualmente intentaría hacer el régimen, según lo que sabemos, es que intentaría mantener el poder de los ulemas en el gobierno y elegirían un sucesor. El problema es que además eso puede generar una aspiración o una consecuencia secundaria, que es algo que el Estado de Israel también ha intentado plantear de forma camuflada. Estados Unidos lo mismo, que podría generarse un cambio de régimen y eventualmente esperar que termine el gobierno de los ayatolás que se consolidó en el poder desde el 79 hasta la fecha, permitiría que se genere un vacío de poder que podría replicar lo que pasó en Afganistán y en Irak después de la invasión de Estados Unidos el 2001 y el 2003 respectivamente. Por lo tanto, es difícil saber qué podría pasar, pero eventualmente, además considerando el hecho de que la población iraní, al parecer, no soporta de forma mayoritaria el régimen autoritario que eventualmente podría levantarse en contra del régimen. Ahora, respecto a una situación militar como esta, cuando están siendo tragados también por Israel y además objetos de una narrativa anti-sionista, como denominan ellos, desde los últimos 30, 35, 40 años, es muy difícil saber eventualmente cómo reaccionar la población frente a una propuesta de reestructuración del poder política impuesta por Estados Unidos, por Israel o por la comunidad internacional. Informa Global Magazine Internacional.